invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y estamos ya listos con nuestra siguiente entrevista. Estamos con Antonia Errázuriz, psiquiatra académica de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Católica. Antonia, ¿qué tal? ¿Qué tal? Primero aclarar que no soy psiquiatra, soy psicóloga, pero sí pertenezco al departamento de psiquiatría. Ok. Tú no tuviste tanto tiempo de medicina como pasa con los psicólogos, que tienen una carrera específica. No son derivaciones de la medicina, digamos. Tal cual, una formación muy distinta, más social. Sí, ahora, Antonia, cuéntanos un poquitito, porque hemos nosotros hecho un énfasis bien grande en mirar, por lo menos en esta radio, en mirar frecuentemente la situación mental en medio de la pandemia. Y hay una serie de informes que se han hecho y muchos profesionales con los que hemos conversado, pero queremos monitorizar un poquitito más lo que está ocurriendo a puertas del momento de vacaciones, donde por definición es un momento más de relajo, un momento donde uno siente que las restricciones claves del trabajo o de las obligaciones tienden a poder modificarse un poco para el dislate, la cercanía con amistades, el viajar, y eso es exactamente, si es que tú quieres, Antonia, exactamente lo contrario a lo que se necesita en medio de una pandemia. Sí, mira, como estamos bien encima de la situación que estamos estudiando, efectivamente lo que aparece en prensa y la información que tenemos proviene precisamente de la casuística de la labor asistencial que pueden tener los profesionales de salud mental, y un reporte de eso. Este estudio es completamente distinto, porque esto es un estudio con un diseño de continuidad, de seguir a un panel de personas en el tiempo, durante distintos momentos donde varía la exposición, por así decirlo, a las restricciones que ha impuesto a propósito del COVID. Entonces, la data y la mirada que tú tienes es una mirada más de panorama, más que de experiencia particular de personas que consultan. Los estudios internacionales efectivamente han alertado y han generado conciencia de que hay que mirar también la vertiente salud mental de esta pandemia, no solamente en aquellas personas contagiadas, sino que aquellas personas que trabajan en determinados sectores estratégicos, por así ponerle, y también en la población general por la cantidad de información que uno está recibiendo, el temor que se transmite. Entonces, es un objeto de estudio ver cómo está la población general. Y este estudio se inscribe dentro de ese interés, de ver cómo en la población general se está viviendo esta situación de pandemia con todos sus elementos como económico, de seguridad personal, de crisis social un poco en el caso de Chile. Entonces, los resultados que presentamos ayer tienen más que ver con, son datos poblacionales, generalizados de la población general, donde hay tendencias. Eso es lo que hay, y las tendencias que han variado en el tiempo, porque la primera ronda fue tomada en el mes de julio del año pasado, y esto es en noviembre-diciembre, donde la situación sanitaria ha cambiado bastante. Eso podría decir yo que ese es el aporte comparado con la mirada más de un psiquiatra o psicólogo que pueden opinar sobre cómo la población que consulta está experimentando y cómo quizás se han agravado los cuadros en esa población. Sí, estamos conversando con Antonia Errázuriz, psicóloga y académica de la Escuela de Psiquiatría de la Universidad Católica. Antonia, tú mencionaste que habían tenido un estudio, un informe respecto de esta situación. ¿Cuáles son los hallazgos de aquello? Mira, este es un informe producido por la Asociación Chilena de Seguridad en conjunto con el Centro de Estudios y Encuentros Longitudinales de la Católica. Es un estudio panel, como decía yo, de seguimiento de una población, y se miraron varias maneras de cotejar la salud mental en la población general. Sintomatología depresiva, niveles de problemas en el sueño, experiencia de soledad, problemas de salud mental en general, consumo de alcohol, y se establecen, se miden y se calculan porcentajes de personas que estarían en la condición más de riesgo en cada una de estas variables, ¿cierto? Y
además se desagrega por variables sociodemográficas o variables económicas, y lo que uno encuentra, y que es esperable encontrar, que aquellas personas que están en condiciones más precarias económicamente, de mayor deuda, por ejemplo, con mayor impacto en la caída de sus ingresos, desocupados o inactivos, estas personas se han recuperado menos que el resto, comparado con el mes de julio, en términos de su problemática en salud mental. O sea, que son grupos que quizás requieren más apoyo, que necesitan, que son grupos más afectados, por así decirlo. Y también tienes, bueno, las clásicas problemas, lo clásico que uno encuentra en salud mental, que es que las mujeres siempre estamos más afectadas en términos de ánimo, de depresión, temas también de edad, de baja escolaridad. Hay muchas preguntas que tienen que ver con las condiciones físicas en que vive la gente, y lo que vimos en la ronda anterior es que vivir en pocos metros cuadrados, que siempre es algo negativo para la persona, ¿cierto? Pero más encima cuando estos metros cuadrados estaban no tenían acceso, como por ejemplo acceso a un balcón, acceso a un patio, acceso a un espacio, a un área verde, eso era también algo que se asociaba más fuertemente a problemas en salud mental. Sí, hay un punto bastante interesante que me encantaría que tú, que tienes un trato probablemente con muchas personas en este mismo sentido, nos cuentes un poquitito sobre, por ejemplo, la expectativa y qué genera en términos de conducta, y qué riesgos se eventualmente pueden producir cuando tú generas la idea, la expectativa, porque es cierto, de que tienes una vacuna a puertas, por ejemplo. Yo he sido bien catete en este tema de la comunicación desde un punto de vista técnico, si se quiere, en este programa, sobre no confundir un anuncio de una vacuna disponible con que eso eventualmente hace que no tengas que cuidarte más porque ya se te va a solucionar el problema. La vacuna funciona antes de que te contagies, no funciona después de que te contagiaste. Y por lo tanto, hay una expectativa muy fuerte que viene de alivio probablemente para mucha gente, pero ¿cómo se traduce eso en su conducta de cuidado? A nivel, claro, cognitivo, probablemente tiene elementos como muy positivos, de que el temor en la población disminuye, de que hay más confianza, esta esperanza, como dices tú, y eso puede ser tranquilizador y positivo. Pero cómo eso se traduce en la conducta de las personas, que es tu inquietud, efectivamente, cuando uno confía, uno disminuye claramente su nivel de preocupación y de ocupación para evitar contagiarse, porque está esta idea, esta fantasía de que mañana se van a poder contagiar, pero hay dos cosas, no solamente que la vacuna es posterior a que tú, o sea, es para prevenir, ¿cierto?, sino que además el tema del acceso. O sea, una cosa es que existe una vacuna disponible y está aprobada por la FDA, y otra cosa es que esté disponible para que alguien como tú y yo la podamos tener. Entonces, desde ese punto de vista, es importante pensar no solamente que puede ser algo negativo, esta excesiva confianza en que, bueno, va a existir la vacuna, va a estar disponible, y por lo tanto no hay para qué cuidarse tanto, sino que también es desconocer que hay un elemento de acceso, ¿cierto?, y que probablemente van a ser muchos meses para que alguien como tú y yo podamos vacunarnos. Sí, ahora, eso es algo que atañe a todas las personas, Antonia. ¿Cómo, por ejemplo, se te da la percepción de lo que está pasando a través de distintos niveles económicos, por ejemplo, de la población? ¿La expectativa es pareja? ¿Se te produce más escepticismo en una cohorte que en otra? ¿Cómo se establecen las variables psicológicas a través de, si tú quieres, estatus sociales que son muy distintos en Chile? Sí, mira, eso no se desprende para nada del estudio, por lo tanto, porque además la captación que hay de nivel de ingresos es de categorización de quintiles, o sea, tiene que ver con ingresos económicos.
Pienso que para tu respuesta hay que considerar más el acceso que la gente tenga a la información, el nivel educacional, la edad. Yo creo que la cercanía cuando alguien se haya contagiado, hay como factores más de experiencia de en qué sector tú trabajas. Para personas que trabajan en el sector salud es completamente distinto que para personas que viven en zonas rurales. Entonces, pienso que más que los ingresos, tiene más que ver con el acceso a la información, la calidad de la información, tu nivel educacional que está asociado a tu capacidad crítica para distinguir entre la información que recibes, a lo que te dediques, con qué convives y qué experiencia has tocado alrededor tuyo con gente. Y desde ese punto de vista, Antonia, ¿cuál es a tu juicio el estado de ánimo predominante que nosotros hemos tenido durante este año pasado y lo que va? Han aparecido, por ejemplo, hemos visto rabia, hemos visto alegría, hemos visto deseos de juntarse, hemos visto miedo. ¿Cómo han estas emociones que se han producido todos en espacios, en términos masivos, en espacios muy apretados de tiempo, cómo inciden en el estado de ánimo de la nación? Mira, para sintetizarlo, yo creo que hay una pregunta en el estudio que se incorporó en esta ronda que es muy bueno que esté incorporado, porque estos estudios a veces solamente miran la parte negativa de la salud mental, ¿cierto? La problemática, la dificultad, la incapacidad. Y esta vez hay una pregunta que tiene que ver con cuánto usted ha recuperado su vida a cómo era prepandemia, ¿cierto? Que sea una medida como de rehabilitación o de recuperación, que yo creo que es positivo para empezar a monitorearlo, porque eso es lo que importa de aquí en adelante, es cómo las personas recuperan control sobre su percepción de control sobre su quehacer, sobre su uso del tiempo, sobre su uso de los espacios físicos, sobre sus hábitos de relacionarse, sobre su uso el ocio, el deporte y las relaciones. Y ahí donde dices tú, las emociones van asociadas, se dan en contextos de socialización. Entonces, la socialización estaba restringida en el mes de julio, en noviembre y diciembre ha estado más laxa las restricciones, y por tanto yo pienso que se ha dado todo como desenfreno en algunos sectores o necesidad de relacionarse porque estuvimos muy aislados y probablemente quizás volvamos a estarlo. Sí. Ahora, también convengamos una cosa, que en noviembre del año pasado nos dimos una alternativa que no existía, que era ahí donde había un abismo y que estaba demostrado en el estallido y todo lo demás, se generó un puente que fue básicamente la posibilidad de generar una nueva constitución. Y eso fue casi un bálsamo, digamos, en el ánimo casi instantáneo. Y de hecho lo estamos viendo hoy día, donde yo entrevisto todos los días a candidatos a la Convención Constitucional, y se nota por lo menos una expectativa donde están puestos los sentidos mucho en que eso puede ser algo, si tú quieres, balsámico en términos de la sociedad. Sí, yo creo que tú tienes la respuesta más que la pregunta. Los espacios de diálogo son tranquilizadores, generan mayor bienestar, por así decirlo. Por lo tanto, por supuesto que es positivo en términos de salud mental, y nada que aportar, ajeno a la contingencia, o sea, ajeno al tema de salud mental poblacional de lo que compete este estudio. Pero sí, efectivamente, es algo positivo. En el estudio tenemos una pregunta en que a las personas les preguntamos sobre aquello que nos estresa más, y también es novedoso porque se incorpora en esta ronda y se pone a competir, por así decirlo, la alternativa de identificar el COVID como aquello que nos estresa más, y lo que vemos es que a las personas lo que más identifican como aquello que les produce altos niveles de estrés permanentemente en las últimas 2 semanas es lo financiero, pero también aparece el tema de la seguridad personal y el tema del desempleo. Quizás es una buena idea, a partir de esta pregunta tuya, es que para la próxima vez incorporemos como una alternativa la posibilidad que las personas reporten el tema del malestar social como algo que los angustia. Sí,
yo básicamente estaba tratando de plantear un poco lo que tú dijiste. ¿Cuáles son las variantes que, por ejemplo, a ti en una consulta te plantean que, llamémosla así, te la voy a plantear de la siguiente forma, las personas no identifican como causa propia, sino que como que cosas que les pasan, a diferencia de aquellas cosas que ellos identifican como, bueno, este es mi problema, de alguna manera lo creé yo, no sé, en fin, pero como cosas que les pasan. ¿Hay una diferencia entre una cosa y otra? Bueno, yo creo que hay cosas que efectivamente te pasan en la vida, vivir en una zona urbana, una zona rural, estar expuesto al abuso temprano. O sea, hay situaciones que realmente te marcan de por vida, son ajenas a tu decisión, y efectivamente no tuviste nada que hacer con eso. Son los llamados determinantes sociales de salud mental, o las experiencias tempranas de adversidad. Y por supuesto que son muy marcadoras, muy nocivas para el aparato psíquico. Eso es, y el trabajo quizás es reconciliarse con eso, apropiarse de eso y no actuar desde la rabia y no repetir. Hay un trabajo terapéutico que hacer ahí. Y otra cosa, lo que dices tú, bueno, el paciente que trabaja aquellos aspectos en que hay algo de injerencia y algo que resolver y algo que accionar, algo que se puede hacer más que llegar a término con esa experiencia o ese drama que te marca. Son efectivamente dos niveles de impacto distintos y se tratan de distinta manera. Efectivamente es algo muy distinto, algo en lo cual tú, que te inscribe, que te marca, que algo que tú has sido coparte de eso o has tenido decisiones o injerencias. Sí, ahora ahí hay un punto, Antonia, que te lo quería preguntar. Es cierto, hay la rabia, qué sé yo, la mirada, si se quiere, acusativa a terceros, es súper difícil, nociva y todo lo demás, pero tiene un factor terapéutico hasta cierto punto, que es que uno deriva la responsabilidad en un tercero. Y ahí hay una cosa que me gustaría preguntarte: ¿qué tanto nosotros en términos como sociedad somos capaces de aceptar que muchos de los errores son nuestros? Mira, quería tomar un poco tu idea de que puede ser terapéutico. Efectivamente uno canaliza y dirige, y eso tiene más que ver con un proceso, pero también si tenemos una mirada como que la agresividad la estamos justificando de alguna manera también. Se quiere decir, bueno, es que se entiende que hay personas que han estado expuestas se manifiesten de esta manera, y con eso hay que tener mucho cuidado. Eso te podría decir, pero hay que entender que es un proceso y que cumple funciones y que está dentro de un trabajo que uno puede dar una mirada, cómo uno maneja su rabia, cómo la resuelve de manera más cognitiva, activa, de actuarla, por así decirlo. Y eso sería algo más, algo sería mejor, por así decirlo, tramitarlo a nivel mental, solamente dirigirla hacia otros, tirarla contra el resto, dirigirla uniformemente, y ese es el trabajo hidroterapéutico. Sí, ahora, si tú tuvieras que tomar por ejemplo, una posibilidad de plantear en una nueva constitución algunas variables que tengan que ver con salud mental, y que te parecieran necesarias incluir en una carta magna como una constitución. ¿Hay alguna? No. ¿O hay alguna o no, o esto no forma parte de lo que debería estar plasmado en la Constitución? Mira, yo creo que yo no estoy de acuerdo con poner en la Constitución temas que no son de largo aliento, temas que, o sea, yo creo que pasa no una Constitución. La Constitución que ser, desde mi punto de vista, mucho más, no sé, de temas mucho más prioritarios, más, como
digo yo, de largo aliento. La salud mental debería ser una prioridad en los países, y hay que hacer todo un diseño de una planificación y destinar ojalá el máximo de recursos para ello, e incluso considerarlo en las distintas políticas públicas, como lo hacen algunos países, ¿cierto? En que para cada medida urbanística que se hace, para cada medida en educación, se le da un elemento, una mirada, y forma parte del checklist, de ver cómo esto afecta, promueve promueve la salud mental de las personas. Yo creo que tiene que ser algo que esté más plasmado en el operar, en la gestión de los países. Obviamente que la mirada debería ser hacia donde uno va, y debería monitorearse. Yo creo que en ese sentido este estudio es un aporte en términos de un observatorio de cómo va la situación país en términos de salud mental. Es un terreno bastante abandonado, hay poca data de buen nivel, entonces yo creo que tiene que ser parte de un indicador, más que de algo que aparezca como un mandato, ¿cierto? Porque los tiempos van a cambiar, los recursos van a cambiar, y que no puedes dejar abrochado que algo tiene que estar financiado de por vida cuando las condiciones de los países pueden cambiar enormemente. Yo creo que tiene que ser un valor dentro de la Constitución, como un eje, por así decirlo, pero no debería estar escrito o plasmado pensando que las prioridades son los elementos componentes de una Constitución. Deberían ser, es un documento legal finalmente, y debería estar escrito desde ese punto de vista. Ahora uno ve que los americanos tienen principios de que la gente tiene derecho a ser feliz, ¿sabes? Y eso es un valor que se transmite y plasma su accionar, pero no creo que uno debería buscar un indicador con una mentalidad en pleno COVID, donde la mirada es una mirada totalmente afectada por la contingencia, una mirada que estamos demasiado encima del problema. La ciencia cambia enormemente, los avances científicos de los próximos años nos van a dar muchas luces sobre lo que promueve, lo que afecta, lo que rehabilita. Entonces yo creo que con una mirada 2021, en pleno COVID, con problemas de delincuencia, de desorden, incorporar con esa mirada una obligatoriedad, algo que va a permanecer por los próximos, 100 años, no creo que corresponda. Ahora, tú mencionaste la Constitución de Estados Unidos, donde hay explícitamente 3 valores que están plasmados en la Constitución, que es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. No está garantizada la felicidad, eso es una cosa que es imposible de garantizar, pero está garantizado que tú puedas buscar la felicidad. Ahora, ahí hay un punto. El espacio para eso, y de que el espacio, que el país promueva un espacio donde las personas tengan ese espacio, esa oportunidad. Y eso es como el valor que el tema de las oportunidades. En un país donde hay odio, en un país donde hay falta de oportunidades de empleo, yo no sé qué búsqueda de felicidad, tú puedes escribir, o sea, puede quedar escrito y como una búsqueda, pero pucha, que difícil la búsqueda, ¿no? Como una vida desprovista como cuando a ti te ponen en la Constitución de que tienes derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Pero déjame hacerte la última pregunta, Antonia. ¿Cómo puede darse una situación de, si tú quieres, de valoración de la salud mental, de un trabajo con salud mental, cuando tú tienes una relación tan tremendamente amplia de personas que trabajan salud mental en relación a los pacientes? Alberto Larraín, psiquiatra, que lo he entrevistado algunas veces, siempre ha señalado que en Chile hay 1.600 psiquiatras para todas las personas que tienen que ser atendidas. No sé cuántos psicólogos habrán, pero me imagino que deben ser más que los psiquiatras, pero no deben ser tampoco tanto más que los psiquiatras. Uno a veces mira qué tanto énfasis se le pone a una materia o a un tema, viendo a ver cuántas personas están trabajando en esa área. Efectivamente hay un tema de recursos que son faltantes en el área de la salud mental, pero los recursos no resuelven todo.
o sea, es bienvenido. Yo creo que es necesario que sea un área que por mucho tiempo había tenido menores destino de recursos, pero también hay un tema de los profesionales que formar psiquiatras es muy caro, hay pocos efectivamente, pero hay muchos países que han resuelto esto de otra manera, en que los problemas de salud mental, que en su gran mayoría son problemas de salud mental comunes, es decir, sintomatología depresiva, ansiosa, que no requieren de alguien tan preparado, ¿cierto? Lo resuelven a partir de atención primaria. Esto tú ves que en Inglaterra el médico de familia, el médico de tu barrio, es quien prescribe los antidepresivos. Entonces, el acercar a las personas a que el médico que está disponible cerca de ellos, el profesional que está disponible pueda ser la persona que monitoree condiciones de salud mental más leves, es algo bueno. Las enfermeras psiquiátricas en esta parte del mundo tienen mucha capacidad de gestionar esto. Es el tema de los profesionales, que eso se va a resolver conforme a las personas. Nosotros en el departamento recibimos 8 becados al año. Tienes por muchas escuelas de medicina que tú y es muy caro, son cabros geniales, pero es muy lento, es muy caro para el país. Entonces efectivamente el tema de formar buenos especialistas es necesario que exista para que estén supervisando quizás el accionar de profesionales de la salud, de médicos que tienen que son más en número, que tienen menos años que hay que invertir menos años en formarlo, y también otros profesionales de la salud, como son los psicólogos, como son médicos generales, como son, como decía yo, enfermeras psiquiátricas. Entonces yo creo que a poner toda tu ficha en formar un infinito de psiquiatras es algo que es un poco absurdo, es demasiado caro y lento. Lo que tienen que hacer es que esas mismas personas las sigue formando, que son más psiquiatras, por supuesto, pero que sean especialistas en a cargo de personas que sean más, de número de personas más numerosas, que se inserten en el sistema de salud, como es su psicólogo, otro profesional de la salud, y que esas personas son las que tienen la gran masa de problemas de salud mental, que son, como te digo yo, cuadros de depresión, de ansiedad, que perfectamente podrían ser manejados en atención primaria. Sí. Bueno, le damos las gracias a Antonia Errázuriz por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Antonia. Gracias a ustedes, a ti. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.